En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. Y este es el testimonio de Juan cuando enviaron a él los judíos de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Mesías. Y le respondieron: ¿quién eres entonces? ¿Tú eres Elías? Y dice: no soy. ¿El profeta eres tú? Y respondió: no. Dijeron entonces a él: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado a nosotros. ¿Qué dices sobre ti mismo? Respondió: yo soy voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y entre los enviados habían de los fariseos, y le preguntaban a él y le decían: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Respondió a ellos diciendo Juan: yo bautizo con agua, en medio de vosotros está el que vosotros no conocéis, el que después de mí viene, del que yo no soy digno de desatarle el lazo de las sandalias. Estas cosas en Betania sucedieron más allá del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar nosotros ahora un nuevo capítulo de esta obra. Es un capítulo entre comillas más veloz porque tratamos de abarcar todo el espacio después de la introducción a, a este evangelio, a la poesía de este evangelio, y lo trato de abarcar pues con un pequeño ejercicio que es el de ir recorriendo algunos puntos, pero también relacionándolo con lo que vimos del prólogo, siempre manteniendo en esencia la idea de la unidad de estos textos que nosotros estudiamos. Entonces vamos a dar como título a este nuevo capítulo: el libro de los testimonios. Nosotros el anterior capítulo lo llamábamos la poesía en el principio. Ahora nos dirigimos a una parte que es bastante importante dentro de la obra porque ocupa gran parte de ella, casi que hasta su mitad, hasta el capítulo 12. Yo quiero invitarlos a que entonces nos introduzcamos en esta obra a partir de una iconografía que aparece en pantalla. Ustedes podrán ver ahí dentro de una gruta lo que sería Patmos, Juan, que está recibiendo la inspiración de Dios. Ustedes ven como una manito que va así, no, no es muy fácil verla pues así tan clarita, clarita, pero una manito que va descendiendo una potencia y va iluminando a Juan. Y al lado de Juan ven un joven también con aureola, es decir, es uno considerado santo, que sería Prócoro, uno de los diáconos, según Hechos capítulo 6, versículo 5, que lo leíamos en estos días, elegido como uno de los diáconos, los 7 diáconos de la iglesia. A ver, inicio con esto, aunque esta iconografía se refiere más a la creación del Apocalipsis que a la del Evangelio de Juan, partiendo de un punto. Nosotros hemos dejado atrás, digámoslo de pronto así, a Raymond Brown, que cuando expone cómo fue formado el cuarto evangelio, él propone la teoría de las, digamos, de las 5 etapas, que es una teoría que ha importado mucho a los estudiosos luego de él. Yo ya había expuesto, por ejemplo, la teoría de las fuentes y que nos proponía a nosotros un estudioso todavía antes de Raymond Brown, Bullman, pero ahora quiero presentar esta porque para que entendamos un poquito esto que vamos a ver a continuación. Para Raymond Brown, lo primero que se formó en la etapa era una cantidad de dichos
y de Hechos que describían el ministerio de Jesús, sin un orden fijo, pero que se utilizaban al interior especialmente de la comunidad joánea, y por los cuales estos dichos, utilizándose de esa manera, fueron, digamos, creciendo en ese ejercicio de tradición oral. En la segunda etapa habría, digamos, un ejercicio de predicación a partir de los hechos y dichos de Jesús. Dentro de las asambleas litúrgicas, la comunidad joánica reunida, pues evocaría esos dichos y hechos de Jesucristo y les agregaría valores teológicos a través de serias homilías, sermones, discursos que acontecían al interno de la comunidad. Y la tercera etapa sería la de algún escritor, algún autor que habría puesto por escrito todas esas tradiciones orales que habían crecido en el tiempo y le había dado forma a lo que, por ejemplo, nosotros vemos acá como lo que él definió el libro de los siglos. Y por eso encontraríamos en esta primera etapa, digámoslo así, los dichos y los hechos de Jesús, y quedaría constituida prácticamente en esto que nosotros vamos a afrontar. Ahora, ¿por qué he propuesto esta iconografía? Porque la iconografía representa a Prócoro que escribe lo que Juan le dicta, y es, en esencia, lo que los autores sostienen, que Juan haya utilizado un amanuense, no que haya escrito, sino que haya utilizado un amanuense, el autor que haya sido Juan, ha utilizado un amanuense, sobre todo en esta tercera etapa, como así Raymond Brown la define. Un amanuense que escribía lo que se le era dicho. Bien, dicho esto, que sea cierto, que no sea cierto, son cosas por comprobar. Esta parte que nosotros aquí denominamos, o que yo les he propuesto a ustedes con la denominación Libro de los Testimonios, es decir, aquello que está contenido entre el capítulo 1, versículo 19, y que va hasta el capítulo 12, su último versículo, va a continuar las temáticas enunciadas en la introducción o poesía del Logos que nosotros pues hemos acabado de exponer la semana pasada. Pero hay que ver algo. Es verdad que las temáticas se continúan, pero al mismo tiempo hay un cambio en la forma del lenguaje, porque mientras allá tenemos el ejercicio de la poesía, aquí vamos a tener un ejercicio que también incluye la poesía, pero la mayor parte del tiempo van a ser otro tipo de cosas, como lo vamos a ir observando más adelante. Por ejemplo, en palabras simples, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la narración, podemos encontrar el discurso, que básicamente son los dos tipos de lenguaje que se siguen empleando en el resto de la obra, sin excluir también algunos momentos poéticos. Pero narración y discurso son casi que lo que va a orientar el resto de la línea de este libro. Y son narraciones, discursos y hasta poesías que se mezclan muchas veces dentro de este cuerpo, creando un solo cuerpo que la tradición de los comentaristas, como por ejemplo Raymond Brown, denominó el libro de los signos, obviamente pensando en lo que allí se estaba describiendo. Recuerden, 7 signos descritos en el giro de este capítulo 1 al capítulo 12, y por tanto, como son 7 signos, pues muchos decidieron llamar a esto libro de los signos. Digo Raymond Brown, pero no es el único que así piensa. Existe otro autor que ustedes tienen en bibliografía, Moloney, que también habla de 7 signos que estructuran, digamos, la secuencia o la narrativa de este libro. Y por eso lo llaman libro de los signos. A ver, yo la verdad creo que todos los títulos son siempre discutibles, incluso el título que yo les propongo a ustedes. De hecho, hay algunos que prefieren el título clásico Ministerio Público de Jesús. No sé en las Biblias de ustedes
cómo titulen esta parte del capítulo 1, versículo 19 en adelante. Pero generalmente en las Biblias se logra casi siempre encontrar ministerio público de Jesús, otras se apoyan en estas discusiones. Y bueno, yo vuelvo a decir que todos los títulos son siempre discutibles, porque también existen otros que dan un título diferente a partir de lo que ustedes observaban las veces pasadas cuando analizábamos la lectura del Evangelio. Por ejemplo, las fiestas litúrgicas que también parecen dar estructura a esta parte del libro. Fiestas litúrgicas que concluirán con la última fiesta litúrgica en la que Jesucristo vivirá su última Pascua, porque también será su Pascua. Entonces, mientras los judíos mataban a los corderos, Jesucristo moría en la cruz, en el contexto de una Pascua. Entonces, bajo este criterio, otros pensarán un título de acuerdo a, mientras que para uno es el libro de los signos, por lo que decíamos, 7 signos narrados y estructurantes de esta obra, las fiestas de los judíos, que son mencionadas a lo largo de las distintas narraciones y que incluso sobrepasan este libro para llegar al último libro del capítulo 13 hasta el capítulo 20, pues enmarcarían también una manera de estructurar la obra. Entonces algunos pensarían mejor en dividirla o llamarla de acuerdo a las fiestas litúrgicas judías. Para mí, cualquiera de estas denominaciones, inclusive la que yo les propongo en concreto, puede ayudar a comprender el libro, pero siempre desde una perspectiva, porque si yo la miro solo desde el libro de los signos, puedo de alguna manera u otra desconocer que no siempre hay signos y que de hecho hay algunos signos que están juntos, uno detrás de otro. Por ejemplo, ustedes han acabado de escuchar el signo de la multiplicación de los panes, seguido por el signo de la caminata de Jesús sobre las aguas. Entonces, hay unos signos que están muy juntos uno con otro, como que no se puede ver el desarrollo. Ahora, ustedes podrían decir, las fiestas litúrgicas, ¿funciona bien? Sí, Jesucristo va a ir a Jerusalén en el capítulo 2, pero antes de eso hay una poesía que, bueno, se sale porque es la introducción, pero están las bodas de Caná, que no están gobernadas por ninguna fiesta en particular. Entonces, todos los títulos tienen sus problemáticas. Es mirar la obra desde un ángulo, desde una perspectiva. Por eso yo he querido mejor darle término que sí me parece se vuelve línea transversal de los textos y que siempre va a estar ahí, independientemente de dónde se encuentre Jesús y cuándo y en el cuándo se encuentre Jesús. Creo que también para ustedes no es necesario escoger una denominación excluyendo las otras, que las podemos tener juntas sin crearnos muchos problemas. Basta saber que estamos ante una parte muy rica en matices, muy rica en vocabularios, en descripciones y sobre todo en el desarrollo de conceptos, como lo vimos cuando estudiábamos la introducción de la poesía y que nos íbamos recorriendo un mismo concepto de acá, por ejemplo, en este libro que nosotros hemos, o que yo he llamado el libro de los testimonios. Tan rica es, tan variada es, que un solo título podría hasta empobrecerla. Entonces es bueno mantener como una idea global. A ver, yo voy a justificar el por qué doy a este texto el título del libro de los testimonios. Habla bien duro porque no se ha escuchado muchas veces las intervenciones, hijo. Dale, Juan Pablo, ¿qué quieres decir? La tarea de ponerle un título para leerlos en una clave particular. Ok, cuando por ejemplo tomamos el comentario de Orígenes y el comentario de Agustín, nosotros no encontramos títulos a la obra. Esta idea de los títulos es una idea muy antigua, pero tampoco tan antigua como para estructurar o dividir la obra. De hecho, los manuscritos que conservamos no dividen nunca la obra. Entonces, esto es más bien como un ejercicio, yo no digo muy nuestro porque sería como de este siglo, no, es muy antiguo, pero no tan antiguo. Entonces los padres de la iglesia realmente no definen así, ellos van elaborando de acuerdo a cómo van presentando los textos bíblicos. Pero yo en el momento no tengo presente que alguno lo haya hecho. Si hay alguno que lo haya hecho, yo no lo recuerdo.
pero al menos los dos clásicos, que son los de Orígenes, el de Orígenes y el de Agustín, no encontramos que haya una división, así como por ejemplo esta que nosotros estamos empleando. Nosotros escuchamos libros de los signos mucho con, por ejemplo, con este autor que yo les he expuesto, con Raymond Brown, sin desconocer que otros antes también lo habían sugerido. Bien, pese a estas posibilidades que acabo de mencionar y a cualquier otra, yo, basado en una lógica del contenido, pero también en una lógica de las estructuras, he decidido llamar a esta parte del cuarto evangelio como libro de los testimonios, como bien lo he acabado de afirmar y como lo hice al principio de este ejercicio, libro de los testimonios. Y yo creo que la razón temática es mucho más que evidente, porque primero que todo, cuando empezamos el versículo 19, nosotros encontramos a Juan el Bautista, que es presentado haciendo testimonio de Jesús. Y este es el testimonio de Juan el Bautista. Así comienza el versículo 19. Kai, jaute estige martiría tu Ioannu. Es decir, este es el testimonio de Juan. Desde el principio aparece una palabra, la palabra como palabra clave. O sea, Juan va a decir algo de Jesús. Y las escrituras van a hacer también martiría de Jesús. Recordemos cuando estudiábamos a Cohen, que nos hablaba de algunos tipos de martiría, por ejemplo, la martiría de estilo indicativo, que es la que ha consignado el autor sobre Jesús en esta obra, y especialmente Juan el Bautista. Pero también teníamos otra martiría, recuerden la del heterotestimonio, la heteromartiría. ¿Cómo surgía esa heteromartiría? Del encuentro de Jesús con distintos personajes, nacía un testimonio sobre él, que es lo que nosotros llamamos heterotestimonio. Recuerde, por ejemplo, cuando la mujer samaritana va a referir las cosas que ha experimentado en el encuentro con Jesús, entonces habla de él, y por eso lo llamamos heterotestimonio. Pero también nosotros tenemos finalmente un testimonio que Jesús deja consignado sobre sí mismo, y es a lo que nosotros llamaremos el autotestimonio. Y autotestimonio es decir, que Jesús habla de sí mismo, presentándose, refiriéndose a un público, a los discípulos, etcétera. O sea, esas son como las tres dinámicas que encontramos al interno, especialmente de estos capítulos, del 1.19 hasta el 12.50, esas tres dinámicas. Y como esas tres dinámicas están sorteándose ahí, funcionando ahí, es que yo por eso doy a esto el título de el libro de los testimonios, porque sea Jesús hable de sí mismo, sean otros hablen de Jesús, o sea, Juan el Bautista, que sin ver a Jesús, sin tener un encuentro físico con él, ya habla de él, o el autor, por ejemplo, de la poesía, están dando siempre una martiría, están haciendo testimonio de Jesús. Estas tres clasificaciones, recuerden que no son mías, son tomadas como préstamo de este autor que vienen cuando leíamos hace un tiempo atrás el significado de martiría en la poesía de el Logos. Entonces, sí, claro, tenemos la martiría de tipo, perdón, que es que aquí creo que dejé una de más indicativa, tenemos el heterotestimonio y finalmente tenemos el autotestimonio. Yo voy a explicar esto un poquito más. Todo lo que ocurre en estos 12 capítulos nos lleva hasta iniciar el último libro de este evangelio, donde, como ustedes ven en esa imagen que tienen ahí, aunque es un poco pequeña porque era difícil de agrandarla por cosas que expondré después y se entenderán, todo ocurre en estos 12 capítulos hasta que inicia el último libro de este evangelio, donde el cuerpo de Jesús en la cruz se transforma, incluso muerto, en aquello que confirma cada uno de los testimonios
que fueron recogidos en el resto de la obra. O sea, en el último momento, Jesucristo en la cruz, se recogen todos los otros testimonios. O sea, incluso Jesús muerto en la cruz está confirmando todos los testimonios, heterotestimonios, autotestimonios o testimonios indicativos que se daban de Jesús en la obra. ¿Por qué se recogen? Porque en la cruz Jesús se hace la martiría del Padre. El crucificado es martiría del Padre. Y por eso yo llamaré a eso que ocurre allá el libro del gran testimonio, en contraste con este libro que es el libro de los testimonios. Dicho de una manera bien especial, yo quiero llevarlos entonces a ustedes a que observen un ejercicio que ocurre a lo largo de la obra. ¿Cuál es el ejercicio? La razón temática que me lleva a mí a pensar en el libro de los testimonios es que hay un elemento estructurante dentro de la obra. La obra está construida a través de dípticos, una serie de dípticos, como por ejemplo he querido traer esta imagen acá. Ustedes ven que tiene las bisagras, es un díptico, dos imágenes que contemplan un mismo misterio. ¿Cuál es el misterio? El de la pasión, muerte y resurrección, ascensión de Jesucristo. Entonces observen que en el primer lado de este díptico, aunque se ve muy pequeño, nosotros tenemos la crucifixión con todos los elementos que están ahí envueltos. Esta es una obra de un autor que pues no es, la idea no es, esto no es clase de arte. Y al otro lado nosotros tenemos también el descenso al lugar de los muertos despertados por Jesucristo, y arriba pues toda la corte celeste que entronizan a Jesucristo, cuya sede en el cielo es la misma cruz. Entonces, esto es lo que es un díptico, un mismo misterio, pero si se me permite el término, narrado o pintado en dos partes. O a veces no está organizado solo en dípticos, sino que también podríamos tener la organización estructural en trípticos como el que ustedes pueden ver acá. Estamos también ante la misma narración. Observen que en un lado tenemos a Jesucristo que es llevado hacia el Calvario. En el centro tenemos la crucifixión y en el tercer lado tenemos nosotros el descendimiento. También esta obra que hace ese pequeño ejercicio. Entonces, este es un elemento estructurante. Voy a explicar cómo así que sucede esto. O sea, cómo así que dípticos y cómo así que trípticos. Entonces les propongo que miremos un poquito cómo funcionan estos, al menos los dípticos. Los trípticos los veremos ya en su desarrollo, pero al menos que tengamos la idea. A ver, ¿cómo sucede la narración? La narración es como un díptico, en cuya primera cara se relata un encuentro de Jesús o un encuentro con Jesús. Esa es la primera cara del díptico. Propongamos un evento clásico, como ya lo he citado ahorita. Jesucristo se encuentra, a propósito de su camino hacia el norte en Galilea, se detiene en Samaria y allí encuentra una mujer. Entonces allí hay un encuentro con Jesús o un encuentro de Jesús, porque puede ser que Jesús va a encontrar a alguien o alguien encuentra a Jesús. Esta es la primera cara del díptico. Entonces, ¿qué hace la narración? Nos describe el encuentro. Piensen en Nicodemo, si quieren también pensar en Nicodemo, o en el ciego, o en el tullido. Piensen en cualquiera. Esa es la primera cara del díptico. Pero la primera cara del díptico lleva hacia una segunda cara, o a una tercera, si hablásemos del tríptico, donde se retratan unos o varios autotestimonios o heterotestimonios sobre Jesús. Si quieren, tomemos lo que hemos leído nosotros a propósito en estos días en el capítulo 6 de Juan. Nosotros tenemos la multiplicación de panes, Jesús se encuentra con sus discípulos y con la multitud. Después la caminata de Jesús, la multitud que busca a Jesús. Esa es toda la primera cara del díptico. ¿Y cuál es la segunda cara del díptico? Surge el discurso que llamamos nosotros del pan de vida, donde Jesús hace autotestimonio, se presenta así como el pan de vida eterna, el pan que da la vida al mundo. Si ustedes hacen caso, todos los relatos de estos 12 capítulos funcionan así. Un encuentro lleva
a un autotestimonio o a un heterotestimonio. Uno o varios, no es una cosa que, no es una estructura, digamos, estática, sino que es muy dinámica. Las narraciones tienen en idea general esta estructura, pero no significa que tengan que funcionar siempre como la primera. La primera funciona de una manera, la segunda de otra, y así sucesivamente, pero en lo básico está la estructura. Un díptico con dos o con tres caras. ¿Por qué digo con dos o con tres caras? Porque si utilizamos la imagen, por ejemplo, que he acabado de proponer del capítulo 6, tenemos dos caras, tenemos tres caras, perdón. Primero, la multiplicación de panes. Segundo, la caminata de Jesús sobre las aguas. Y tercero, viene el discurso del pan de vida. Entonces pueden ser dípticos, pueden ser trípticos. Lo importante es que siempre hay un encuentro que lleva a una martiría. Esta es en esencia la estructura que gobierna la obra que nosotros tenemos ante nuestra cara. Ahora, ustedes dirán, esto me lo inventé yo lo llevo un poquito a un extremo, pero esta idea ya viene escuchándose, por ejemplo, con un gran autor estudioso, Iñaz de la Poterie. Ustedes han llegado a escuchar de él. Bueno, entonces aquí se los presento y ojalá nunca lo olviden porque es un autor muy importante, es un clásico, no solo para la obra joánica, sino que es un clásico para el estudio sobre todo del Nuevo Testamento en general. ¿Quién es Iñaz? Es un belga, nace, muere en Bélgica. Como ustedes ven acá, es sacerdote, jesuita, teólogo, biblista de mucho renombre, muy citado, un hombre muy importante. Nosotros lo que tenemos y podemos conocer, no solo por Raymond Brown, lo conocemos también por Iñaz de la Poterie. Y en teología es un hombre fundamental, sobre todo por los estudios del Nuevo Testamento. Hay un autor, Tilborg, que ustedes lo encontrarán aquí en biblioteca, que escribe su comentario a Juan a partir de la idea del discípulo amado que lo cita y nos recuerda algo que él hace. Yo simplemente como para que ubiquemos Iñaz de la Poterie cuento un poquito más de por qué es tan importante y ojalá verdad que no lo olviden, porque es que hay, entre las muchas hizo una en particular que no podemos olvidar. Por ejemplo, él enseñaba exégesis del Nuevo Testamento, entonces él fue ganando mucha fama a raíz de su enseñanza. Esa fama se fue difundiendo a tal punto que pues viene citado por muchos personajes en particular y viene invitado a muchas partes para enseñar y transmitir lo que él conoce. El amor por el Evangelio de Juan es lo que prácticamente lo consagró, porque incluso su tesis que ustedes van a ver aquí enunciada tiene como título, como objeto el estudio del Evangelio de Juan. ¿Desde qué concepto? El concepto de aletheia, el concepto verdad. El concepto de verdad, noción joánica de la verdad y sus antecedentes históricos. Esa tesis doctoral fue importante, fue impactante, porque es una tesis no solo exegética, sino teológica, preocupado por un concepto que es importante para el cuarto evangelio, como es el concepto de verdad, que hace poco en una de las clases hacíamos mención. Ojalá la puedan leer. Especializado en todo caso en eso, ¿a qué punto quiero llevarlos yo? A que conozcamos, por ejemplo, un detalle histórico muy importante, porque él, junto con el cardenal Martini, ya fallecido hace pocos años, habrían estructurado lo que nosotros leemos hoy como la Dei Verbum. Hubo una mano o dos manos o tres manos que generalmente están detrás de los documentos magisteriales. Aquí tenemos uno de los personajes, teólogos, exégetas, inspiradores de una constitución apostólica muy importante y que ustedes deben de tener en sus cabezas. Perteneció a la comisión bíblica en varias etapas y bueno, ¿a qué punto quiero llegar yo pues con este personaje después de hablar tanto de él? Porque él también hizo una división, por ejemplo, encontró que habían dos grandes dípticos en este libro que nosotros estamos estudiando. Entonces, cuando él habla de díptico, digámoslo así, él propone el término díptico para referirse a 4 manifestaciones de Jesús. 3 de ellas son los signos narrados en el cuarto evangelio, que están congregados en 2 dípticos. Los 2 dípticos, el primero se encuentra entre los capítulos 2 y el capítulo 4. Y el segundo se encuentra entre el capítulo 5 y el capítulo 10.
dos grandes dípticos. El primero se encuentra entre el capítulo 2 y el capítulo 4, y el siguiente díptico se encuentra entre el capítulo 5 y 10. Cuando yo estoy tratando de decir que los dípticos son un poquito narraciones todavía más atomizadas, más pequeñitas, este habla de dípticos en una terminología todavía un poquito más general. Dos grandes dípticos. Como ustedes verán y en lo que verán en mi exposición, yo hablo de más de 10 dípticos en esta obra. Pero miren lo que dice: tras una introducción hímnica y una introducción histórica, él llama a los testimonios sobre Jesús Mesías, introducción histórica, sigue un díptico de revelación, que es el díptico del vino en Caná, y luego el signo del templo, con tres tipos de reacciones: Nicodemo, la samaritana y el oficial real. Yo no les pido que escriban eso, y quienes escriben lo escriben, cada uno verá, simplemente estoy leyendo una parte de cómo él estructura la obra. Luego viene un segundo díptico de revelación, que es el signo del paralítico y el signo del pan, con un progreso en la fe de parte de algunos y de incredulidad de parte de otros. Así, en palabras simples, lo que Iñaz de la Poterie dice a propósito de esta estructura. A ver, yo porque traigo esto, porque cuando uno propone algo, uno también tiene que tener un fundamento a través del cual eso se apoye. Y yo me apoyo en este personaje, solamente que intento ir un poco más lejos, porque me parece que la obra sí tiene dípticos, pero son muchos más, y que cada díptico es como un cosmos con su propia función, pero esos cosmos se autorrelacionan con los otros, o sea, no están ahí independientes, sino que tienen una relación de dependencia con otros. Dicho esto, entonces tenemos un apoyo en un personaje bastante importante, como es el que yo he acabado de proponerles a ustedes. Yo ya les he propuesto dos biografías: Iñaz de la Poterie en este caso, y la otra biografía que les he propuesto es de Raymond Brown. Personajes que tienen que estar empezando a moverse dentro de nuestra cabeza como reconocidos por nosotros, porque la teología tiene caras y ojalá no las olviden. Oye, yo soy teólogo, pero uno pregunta por cualquier teólogo y uno como que, ay, yo no sé. Los teólogos, es decir, la teología se ha hecho con personas que la han pensado, y por eso mi ejercicio, al menos desde mi campo, es presentarles a ustedes quiénes son los que han establecido fundamentos para toda la reflexión de corte teológico. Entonces digo esto para llegar al siguiente punto. Es cierto, apoyados en Iñaz de la Poterie y en lo que yo les voy a expresar, que todo el Evangelio está organizado en dípticos, pero hay un momento, sobre todo al final de la obra, en que el díptico, entre comillas, no funciona como ha venido funcionando. Hemos dicho dos caras o tres. En la primera, un encuentro con Jesús, y en la segunda viene el desarrollo frontal de un hétero, de un autotestimonio. Pero llega un momento en la obra, sobre todo al final, que solo podemos observar la primera cara del díptico, y le corresponde al lector construir la segunda, es decir, hacer el testimonio. Entonces es como una obra que nos ha dejado a nosotros la oportunidad de involucrarnos activamente en ella. Entonces, si al final llegamos y vemos la primera cara del díptico y hemos leído bien el Evangelio, pues sabemos que lo tenemos que concluir. ¿Y cómo lo concluimos? El lector debe intuir, debe construir a partir de los elementos que ha recibido en la obra la martiría de la segunda cara, que el autor de este Evangelio ha silenciado intencionalmente. O sea que el Evangelio así cumpliría su cometido. Recuerden que el cometido que nos da el capítulo 20, los versículos 30, 31, es que el Evangelio suscite otros testimonios de Jesús. Y otro no se refiere simplemente a los personajes que componen o que están narrados en la obra, sino a cualquiera que se acerque a él, los de antes y los de ahora. Entonces, al fin de cuentas, este evangelio ha sido
escrito para producir el creer. Y esto es bastante importante. Si ustedes hacen caso, si leyeron la obra con conciencia, si la han vuelto a visitar, ustedes se darán cuenta de que hay muchos discursos que se mezclaban en muchos encuentros. Y uno me pregunta, ¿pero qué es esto? Parece como una obra desordenada. Ya sucedió el encuentro y ahora el discurso. ¿Por qué no es tan ordenado como en otros evangelios donde tenemos secciones de discurso dedicadas única y exclusivamente al hablar de Jesús o secciones de parábolas? En cambio, acá parece una cosa incluso hasta más humana y lógica posible, porque después de un encuentro, una grande catequesis o un grande discurso, una grande homilía, un sermón, que parecería mejor corresponder a lo que sucede realmente con una persona, que luego de una experiencia habla de ella. Pero no habla solo de ella, sino que espera que otros también puedan hablar de ella. Porque recuerden que en último término, la martiría en términos generales nace como una experiencia que yo tengo, que me la llevo, que me toca profundamente, pero cuando yo la revivo haciendo testimonio de ella, hago que otros conmigo vivan la misma experiencia. Entonces, en otras palabras, la martiría busca producir nueva martiría. Si los dípticos en la iconografía como la que hemos estado mirando nosotros son para ser leídos, porque por eso se llama iconografía, es la escritura de una imagen, es decir, si la iconografía es para ser leída, para leer la palabra en la imagen, entonces, digamos lo siguiente sobre el Evangelio de Juan, los dípticos escritos, en este caso con palabras, no con dibujos, sino con palabras, en el Evangelio son para ver a Jesús y a través de Jesús ver al Padre. O sea, yo tengo que leer esas dos coordenadas dentro de los dípticos de esta obra. Debo leer a Jesús, pero leyendo a Jesús debo ver al Padre. Esa es, digamos, la razón de ser de una estructura como la que nos propone el cuarto evangelio. Entonces, si utilizamos todavía este mismo vocabulario, creo que el cuarto evangelio se constituye, por estas razones que yo estoy aduciendo, en una grande obra pictórica, una grande iconografía, o como cuando ustedes van a una iglesia de tipo ortodoxo oriental, como cuando uno entra a la iglesia, está la nave de la asamblea y está la parte donde obviamente se ejerce la celebración, pero está cerrada, nos lleva al misterio, o sea que la asamblea realmente no ve, como por ejemplo, si es diferente de nosotros, la asamblea ve lo que yo sacerdote hago en la liturgia, pero en el rito oriental ortodoxo no se puede ver porque todo está cubierto por la iconografía, por un grande iconostasio que está lleno de escenas del santo, patrono, de los misterios de Jesús, bueno, de lo que sea. Entonces, por una puerta uno puede ver que allá algo sucede. Entonces, el iconostasio mantiene en el misterio eso que sucede. Entonces, es un poco así el Evangelio de Juan. Es un gran iconostasio que me lleva a mí a muchos pensamientos, porque el iconostasio atestigua momentos, puntos de fe, dogmas, credos, lo que se vive como la experiencia de la fe. Pero ¿qué busca en mí? Busca suscitar la fe. Y eso es lo que produce, digámoslo así, el Evangelio. Entonces el Evangelio es un iconostasio en el que el logos se puede ver gracias a que se le escucha en las voces de muchos y hasta en su propia voz. Y porque se puede escuchar, se puede ver. Y ahora yo quisiera invitarlos entonces a que comencemos la visión y el estudio de estos dípticos a través de el primero de ellos, que se encuentra en el capítulo primero, versículos del 19 al 51, es decir, todo ese capítulo primero, exceptuando la poesía de introducción. Vamos a comenzar con un primer punto que yo llamo el testimonio de Juan el Bautista, y esto es lo que nosotros hemos identificado como la martiría identificativa, la martiría indicativa. Mire que son bastantes versículos, yo iré presentando las escenas
y así tendremos como la idea de cómo funcionan estos dípticos. Luego de esto, pues yo iré a pasos agigantados mostrándoles cada uno de los dípticos. Vamos a comenzar entonces con el testimonio de Juan el Bautista, que es como inicia el versículo 19 del texto que tenemos nosotros, que hemos leído ahorita como oración y que ahora nos sirve de estudio. El primer díptico testimonial va a tener entonces como protagonista a este grande personaje de los inicios del cristianismo, Juan el Bautista. Personaje tan importante que la poesía del Logos ya nos lo había presentado en varias ocasiones, como ustedes ya lo recordarán, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 15. O sea, es un personaje para el lector de esta obra no desconocido porque ya nos lo vienen anunciando. Pero hay algo interesante, porque si ya fue el personaje introducido por la poesía del Logos y ahora es el personaje con el cual se inicia el libro de los testimonios, entonces Juan el Bautista tiene una función literaria. ¿Y cuál es? La de ser bisagra. Es decir, unir ambas cosas, dejándolas como si fueran una única cosa. Otra vez como esa imagen del díptico, ¿no? Lo que une las dos partes. Juan el Bautista es la bisagra, de hecho, engrana bien al inicio del libro de los testimonios, pues porque ya ha venido hablando de él. El último versículo era el 15, que nos decía exactamente cuál era el testimonio de Juan. Personaje, o como lo llaman también, personaje gancho entre la encarnación y, atención, la primera martiría o testimonio luego de la poesía del Logos. Recuerden que la poesía del Logos, Juan no es presentado como bautista, sino como testigo. Y aquí entonces, narrativamente, será descrita la testimonianza que él hará en ese ejercicio de ser testigo. Y yo creo que esta es la forma en que el autor busca hilvanar su obra, como evitando esa idea que uno puede tener de que la obra es un fragmento tras otro fragmento y entonces hay que conectar una cosa con la otra. No, aquí le da como una idea bien hilvanada, de manera que las secuencias están bien llevadas. Claro, si yo en la poesía voy introduciendo un personaje, Juan, pues ahora ya le dejo hablar. Entonces la narración me permite entender que yo tengo que comprender esto, pero a la luz de lo anterior. Y que lo anterior se comprende también a la luz del contenido que viene a continuación. De esta manera, poesía y narración se reclaman, se pertenecen y se relacionan, que es lo más importante de todo. Ahora, yo quiero invitarlos entonces a que veamos cómo funciona esa martiría de Juan en este capítulo que estamos narrando. Va a ocurrir en la narración un primer díptico, que es el que ustedes ven en pantalla. El primer díptico va a suceder en el capítulo 1, versículo 19, hasta el versículo 34. Y vamos a tener un primer díptico que yo voy a explicar, obviamente, en su momento. Y este díptico lo podemos dividir entonces en dos partes. La primera parte, del versículo 19 al versículo 28, en donde aparece Juan predicando sobre Jesús, que no es conocido, como intentaré un poco introducir en el día de hoy. Y la segunda parte de este grande díptico, de este primer díptico, nosotros la vamos a tener entre los versículos 29 y 34. Recuerden que Juan, ve venir hacia él, a Jesús, ve venir a Jesús hacia él. Perdona, que puse dos veces la cita bíblica y no era absolutamente necesario. Y todo ese conjunto de cosas forma el primer díptico. Hay un encuentro que Juan va a tener con una serie de personajes y esto nos va a llevar, obviamente, al testimonio indicativo de Juan y a otra serie de cosas que ustedes verán ahí. El segundo díptico que ustedes ven lo encontraremos en el resto de ese capítulo, es decir, entre el versículo 35 y el versículo 51.
¿Qué está contenido ahí? Recuerden que ahí se relata ese encuentro ya que Juan y Jesús habrían tenido. Pero atención, porque aquí es donde nosotros vemos la dinámica de la martiría, especialmente en eso, porque es bajo el patronazgo de la martiría juánica, de la de Juan el Bautista, que se van a despertar las otras martirías. A partir del entero testimonio, ya no indicativo, porque ya Juan tiene el encuentro con Jesucristo, a partir de eso, otros discípulos que escuchan a Juan van a abandonar a su maestro junto a la Betania, más allá del Jordán, y se van a ir detrás de aquel que Juan había señalado como el Cordero de Dios. Entonces, de los propios discípulos de Juan el Bautista van a nacer los discípulos de Jesús. Estos son los dos grandes dípticos que encontramos en este capítulo primero. Esto es bien interesante porque los dos dípticos están contenidos en la sucesión de 2 días. Y el texto pretende anunciarlo así. Hay una cosa más que, no la digo toda ahora, todavía estoy aquí diciendo 2 días, pero esto es un elemento todavía incompleto, pero simplemente un elemento de introducción. Y el tiempo, el autor, si ustedes quieren, pueden abrir lo hacemos mejor cuando ya estemos metidos en el texto. Es un tiempo que el autor ha querido dejar consignado para describir el encuentro que Juan el Bautista tuvo con los judíos y después con Jesús. O sea, un encuentro con los judíos, la casta judía, y después el encuentro con Jesús. Por ejemplo, este primer díptico, el del capítulo 1, versículos 19 y 34, sucede en un día. El segundo díptico sucede en otro día. El primer encuentro sería este que sucede en el capítulo 1, versículos 19 y 34. Realmente hay varios encuentros, pero yo explicaré por qué digo el primer encuentro y por qué digo el segundo encuentro. El primer encuentro tiene que ver con la casta judía que va a cuestionar a Juan por el hecho de que él bautiza. Y ahí se genera todo un testimonio indicativo sobre Jesús, como analizaremos después. Y el segundo gran encuentro, que ya es con Jesús, sucede en el versículo 35 y versículos siguientes. Bien, vámonos entonces al primer díptico y tratemos de analizarlo, ¿ok? El primer díptico yo he querido darle un título, Juan y el Cordero de Dios. Juan y el Cordero de Dios. Ahí acabo de decir que el primer díptico se desarrolla en 2 momentos. Yo también voy a hacer lo mismo, lo voy a desarrollar en 2 momentos porque me ayudan a apreciar los distintos detalles que se están narrando acá. Entonces, el primer díptico yo lo tengo en Juan y el Cordero de Dios, capítulo 1, versículos del 19 y 34, y nos vamos a ir inmediatamente a esa primer parte del díptico que se encuentra en el versículo 19 al versículo 28, que esto es lo que narré, lo que describí ahorita. Simplemente estoy desarrollando las partes que ya presenté. Aquí yo he querido dar un subtítulo, Juan y el que no es conocido. Ya veremos por qué quiero dar este título. Entonces, a continuación presento el texto y lo voy a presentar con mi traducción personal, que no es la traducción que yo quiero, sino la traducción más pedagógica para que ustedes se den cuenta literalmente en la medida de lo posible cómo funciona el texto. Pues no es la que yo haría porque yo no traduciría así, pero trato de ser lo más literal. Pero es traducción igualmente mía. Yo quiero enfatizar en esta traducción ese aspecto literal en cuanto posible, pero resaltando algunas particularidades y aquí les presento entonces yo el texto que vimos ahorita. Kai hautesti gemartiria tu Ioannu, jote apeste ilan prosauton, hoiudaio y exiero hierosolumon. Hiereis kai levitas, gila erotesos in auton. Sytis eiki, ¿tú quién eres? Kai homologesen kai ernesato,
kai homologues en jotiego, que hijo Cristos. Bueno, ese es el texto que leímos ahorita. Yo no me voy a poner aquí a leerlo de nuevo todo. Me voy a ir inmediatamente a trabajarlo, a explicarlo, como para que ganemos un poquito de terreno. Entonces llegamos acá. Aquí ya podemos estar. ¿Qué es lo primero que ocurre en este texto? En este texto hay un inicio. ¿Cuál es el inicio? Este es el testimonio de Juan, en lo que nosotros nos importa. ¿Cómo inicia el texto? Si ustedes observan, el texto hace uso de algo significativo como el kai, que es conjunción coordinante copulativa en griego, es decir, une dos cosas, dos proposiciones, dos palabras. Si yo comienzo diciendo, y jaute estinge martiria tu Joan, ¿qué estoy haciendo? Introduciendo un CAE. Generalmente nosotros no escribimos nunca, después de un punto le ponemos una I. Eso no es lo normal. Cuando yo coloco una I es porque estoy queriendo unir dos cosas. Entonces, como diciendo que lo de ahora está unido a lo que está antes, o en otras palabras, que ese CAI me sirve a mí de punto de unión con la anterior poesía del Logos, enlazando esa poesía con lo que viene a ser narrado a continuación. Lo aquí narrado se une a lo que está allá poetizado. Ustedes van a encontrar en los autores que ellos fragmentan algunos diciendo que son dos cosas aparte, que nada tienen que ver. Este CAI, al menos, algunos van a decir eso no es posible porque CAI era una muletilla prácticamente de los escritores. Por ejemplo, San Marcos dice CAI, 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 etcétera, que CAI es una conjunción que en una legua donde no hay puntos servía para separar. Pero como hemos acabado en la poesía de escuchar sobre Juan el Bautista, está bien en este momento traducir ese CAI con una I. Y este es el testimonio de Juan, porque ya venía siendo anunciado en la poesía. En la poesía se decía, y Juan anunciaba diciendo, y ahora nos dice, este es el testimonio de Juan. Entonces, la conexión no está solo acá, en ese CAI. La conexión también, ya lo suponemos porque también lo hemos dicho, se encuentra en todas las menciones de Juan el Bautista. Por ejemplo, el concepto de testimonio, que se ha estado enlazando con el personaje Juan en la poesía. Y ahora se dice, G, martiría tuyo, el testimonio de Juan. La palabra testimonio sirve también de conexión. Y entonces así se está evidenciando el amalgamamiento del primer material con el presente. Entonces, esta narración, como ustedes la ven acá, se compone de dos momentos. El primero corresponde, este pedacito que estamos haciendo, corresponde al primer encuentro, al más evidente, que Juan el Bautista tiene con los sacerdotes y los levitas. Desde el versículo 19 hasta ahorita el 23, si ustedes se fijan en sus Biblias, todo tiene que ver con Juan el Bautista y los sacerdotes y los levitas bajo una pregunta, la que encuentran ustedes al final traducida como ¿tú quién eres? Su, tis, ei, ¿tú quién eres? Esa es la pregunta que gobierna hasta el versículo 23 el primer encuentro de Juan, o sea, los primeros personajes que entran en contacto con Juan. Y el segundo encuentro de este mismo momento lo vamos a encontrar entre los versículos 24 y 28, como ustedes pueden ver ahí, de los levitas, de los sacerdotes pasamos a los fariseos, que interrogan a Juan, pero esta vez cambiando el tenor de la pregunta. Ahorita si ustedes escucharon la oración, los sacerdotes y los levitas le preguntan, ¿quién eres? Pero ahora los levitas le preguntan, ¿por qué bautizas? El tenor cambia. Dos grupos, realmente es el mismo grupo judío, pero tenemos dos grupos. El primero que pregunta, ¿quién eres? Y el segundo que pregunta entonces, ¿por qué? Si no eres, ¿por qué? Entonces, con estos dos movimientos, entonces el libro, ¿qué va a hacer? Inteligentemente nos va a retratar al Bautista y cuál sea su función en el ministerio de Jesús. Entonces, miren que es bien interesante lo que está ocurriendo acá, porque
El encuentro nos lleva a nosotros a definir quién es Juan el Bautista. Y la pregunta quién es muy importante a lo largo de la obra. Uno lo puede intuir cada vez que Jesús dice yo soy, no. Es la pregunta quién es muy importante en esta obra y que el autor esté tratando de definir, de escribir los rasgos de cada personaje, eso nos lleva a nosotros a también tener que tenerlos en claridad. Dicho esto, vamos a pasar entonces a observar algo más. Miren el versículo 19. Cuando enviaron a él los judíos de Jerusalén a sacerdotes y levitas. La intención de esto nos propone entonces a nosotros ante dos realidades: Juan el Bautista y la casta judía, sobre todo la casta que salvaguarda la institución llamada templo. Esos son los que llegan a Juan el Bautista. Y este primer momento entonces nos presenta a nosotros el contenido de toda la perícopa que estamos estudiando, determinándola como la martiría tuyoan, el testimonio de Juan. Pero para llegar al testimonio de Juan, el autor quiso presentarnos dos situaciones en las cuales el Bautista parece estar sometido como a una especie de juicio, como que le están imputando algo o como que quieren determinar algo. Y Juan el Bautista entonces viene interrogado con esa primera pregunta que ustedes ven ahí: ¿tú quién eres? Y quien hace las preguntas las hacen los sacerdotes y levitas. Atención a un detalle, que el autor no introduce el testimonio de Juan con un verbo en pasado. Mire lo que dice: y este es estín. Lo pone como algo del presente, un indicativo presente. Como que el testimonio de Juan es algo que no caduca. En presente, en el griego, generalmente nosotros no traducimos siempre así porque volvería muy pesada una traducción, pero el aspecto temporal presente en griego tiene más relación con el gerundio en español. Recuerden que cuando yo digo gerundio es yo estoy amando, yo estoy diciendo, yo estoy cantando, habla de algo que está ocurriendo y que continúa en el tiempo. Mientras que nuestro presente podría ser algo todavía más particular. Yo estoy aquí sentado, perdón, yo me siento, pero podría ser una acción única, ya me paré. Entonces, el presente es tan fugaz que mismo se vuelve pasado. Cambio, el aspecto temporal del presente en la lengua griega es de una situación que está verificándose y que continúa en el tiempo. Entonces, dicho de esta manera, el testimonio quedó marcado en un verbo. Este es el testimonio de Juan, un verbo en tiempo presente. Y entonces alude a un testimonio que no es caduco. Y veremos por qué no es caduco. Ustedes creerán, bueno, esta pendejadita que es, no, esta es una cosa muy importante. Si usted ha estudiado la obra, no puede omitirla. La tiene que saber. Y si la omite es porque usted realmente lee esto de manera superficial y poco nada le presta atención a la obra. Cuando uno estudia una obra, tiene que prestarle mucha atención. Vamos a entender por qué no es caduco. El testimonio es tan importante, tan atemporal, que supera la existencia del testigo. O sea, este testimonio va a sobrevivir incluso a la muerte de Juan el Bautista. Va a estar vivo incluso si su testigo Juan el Bautista llega a morir, o lo que es lo mismo, el testimonio perdura incluso por encima de la caducidad del testigo. El testimonio permanece. Y el lector debe de tener en cuenta que el testimonio del Bautista, que es bien importante, que el testimonio del Bautista en definitiva sigue vigente todavía hoy, e incluso es la clave de lectura para comprender este evangelio, como intentaré demostrar en la próxima lección. Es, en definitiva, la clave de lectura para comprender el cuarto evangelio, y no solo allí, porque mire, este testimonio de Juan el Bautista, si seguimos los presupuestos del evangelio, también se debe convertir en el presupuesto para la fe que nace
en el creyente, en el nuevo creyente. O sea, para creer, que es el propósito de este evangelio, es imprescindible la ejecución de la martiría de Juan el Bautista. Sin esa martiría, nosotros no vamos a comprender lo que se sigue, si leemos bien. En este versículo 19, de hecho, se cita por primera vez el grupo que hace oposición a toda la obra en el Evangelio. Recuerden que la obra siempre tiene una tensión y aquí aparece el grupo que genera esa tensión y que no le hace solo oposición a los que creen en Jesús, sino a Jesús mismo durante todo el relato de este cuarto Evangelio. Y miren que no son los judíos, sino que tienen una especificación, sacerdotes y levitas. Y ellos van con la finalidad de afrontar a Juan. Y la pregunta que le interesa a esta casta judía, yo creo que hay que permitir que se abra a varios niveles de interpretación, porque la pregunta es ¿tú quién eres? Y lo primero que uno piensa es, están preguntando por la identidad de Juan, y yo creo que no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué estoy diciendo que esta es la hermenéutica del Evangelio? Observen. ¿Cuáles son los niveles que esta pregunta nos llevan a pensar? Porque de hecho la pregunta tiene un valor narrativo que es muy interesante a mi manera de ver, porque está revelando el sentido del Evangelio. Miren, descubrir la identidad de Jesucristo, por ejemplo, en este caso, a partir de la identidad de Juan el Bautista. Yo le pregunto a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Las respuestas de él, ¿cuáles eran? Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Entonces, narrativamente hablando, la pregunta es importante, porque la pregunta revela, a partir de lo que no es Juan, quién es Jesús. Mire, de hecho, la pregunta, ¿tú quién eres? Que vemos nosotros acá, le va a seguir, observen acá, confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Al quién eres, le sigue un yo no soy. Entonces, si yo no soy el Mesías, ¿quién es Jesús? Y de hecho es una pregunta que, ubicada aquí al inicio del Evangelio, tendrá un eco muy determinante toda vez que nosotros vayamos recorriendo el Evangelio y escuchemos a Jesús diciendo, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces no es una pregunta ingenua, es una pregunta narrativamente importante porque es una pregunta hermenéutica del Evangelio. O sea, el Evangelio se interpreta desde la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese quién es, quién eres, se va a repetir a lo largo de la obra. Existía para la casta judía una necesidad de conocer a Juan el Bautista. Y desde el punto de vista histórico, que ya lo habíamos mencionado alguna vez en alguna de las lecciones, este personaje tendría que haber ocasionado serias dificultades a, digamos, al status quo religioso del judaísmo del entonces, a tal punto que tuvo que suscitar interés y mucho. Entonces, miren, por eso mismo les digo yo que esta no es una martiría entre las tantas. Aquí Juan no está diciendo simplemente algo, está ante un, digámoslo así, casi Sanedrín, diciendo algo sobre el que ha de venir. El Evangelio termina con un Sanedrín y comienza con una especie de Sanedrín, aunque aquí no se diga Sanedrín, obviamente, pero tenemos levitas, sacerdotes y seguida tendremos fariseos. ¿Qué más necesitamos? Aquí tenemos un ejercicio bien interesante y su martiría entonces no es una de entre las tantas, porque si fuera cualquiera, cualquier cristianucho por ahí, pues los sacerdotes no andarían dejando, abandonando, digamos, la institución, yéndose a donde Juan está bautizando a preguntarle quién es. O sea, tiene que haber suscitado algún interés. Y no irían a buscarlo a las orillas del Jordán, que es donde generalmente Juan el Bautista bautiza, donde se supone que él bautiza y se supone que él predica. Y la pregunta es bien bonita, porque se replantea de principio a fin durante este momento narrativo. O sea, no basta decir quién eres, que él diga yo no soy el Mesías, para que se lo vuelvan a preguntar, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá.
Y respondieron a él, ¿quién eres entonces? Y entonces dice, ¿tú eres Elías? Entonces mire que la pregunta por el quién eres se está replanteando varias veces. La pregunta, entonces, de principio a fin en este diálogo y las respuestas de Juan revelan también algo, que Juan tiene pocas pretensiones, porque la mayor parte del tiempo él está diciendo que yo no soy, yo no soy, yo no soy. Un yo no soy en este momento del Evangelio que después va a dar paso a un yo soy, dicho en boca de otro. Y ese yo no soy finalmente debió dejar tranquilos a quienes lo estaban acechando con sus famosas preguntas. Y una de esas famosas preguntas está enmarcada en este versículo 20. ¿Por qué? ¿Quién eres? Y Juan el Bautista dice, perdón, en la narración dice, el relato de la narración dice, kai homologesen, homologesen, kai uk ernesato, kai homologesen, hotiego uk en mi ho Christos. Y confesó y no negó, y confesó. Mire, la pregunta de los judíos en los sacerdotes y levitas que han sido enviados por los judíos van a encontrar la respuesta de otro enviado. Entonces estamos ante los enviados. Aquí no está ni Jesucristo ni el judaísmo en su totalidad, sino los enviados de uno y otro lado que se encuentran. Nosotros estamos realmente ante un martirologio en el sentido más puro de la palabra. Estamos ante testigos, un libro de testigos y de testimonios, y un testimonio como el de Juan que no caduca. ¿Qué dice Juan de sí mismo? El versículo 20 nos introduce la respuesta del Bautista bajo una fórmula que es muy extraña. Confesó y no negó, confesó. ¿Qué significa esa fórmula? En el cuarto evangelio nosotros tenemos un grande uso de lo que nosotros llamamos en gramática verba dicendi. No sé si ustedes saben qué son los verba dicendi. Es una manera latina que la gramática se utiliza para hablar del grande campo semántico de los verbos que tienen como concepto el decir, el hablar, el proclamar, el anunciar. El griego tiene muchos verba dicendi, verbos, dicendi, por el decir. Aquí tenemos el verbo confesó, no negó, confesó. Teniendo tantos verba dicendi en griego, decir, hablar, anunciar, proclamar, es extraño que el Evangelio se haya querido apegar a este verbo que ustedes ven como segunda palabra y que yo he traducido aquí como homologesen. Un verbo que viene, no sé si esto se puede ver bien de por acá, voy a tratar de que sí, viene de homologueo. Homologueo, perdón, aquí me equivoqué. Aquí, homologueo. No se ve mucho, pero bueno, algo se ve. Homologueo. Homologueo es un verbo que es bueno que lo aprendan. Primero que todo está en indicativo auristo. Indicativo auristo significa una acción puntual, una vez realizada, ya no se vuelve a verificar. Y tenemos otro verbo que ustedes ven acá y aquí lo señalo, ernésato. Ernésato viene de otro verbo que aquí también lo voy a colocar, arneomai. Arneomai. Ambos verbos son bien interesantes y quiero que los estudiemos un poquito porque este autor llamó la atención. Él podría haber dicho, y Juan el Bautista dijo, yo no soy el Mesías. Pero en vez de utilizar ese verba dicendi, utilizó homologueo y después arneomai. ¿Qué está queriendo decir el autor? Este verbo segundo también está en auristo. Hablemos de hablemos de estos dos verbos. Por ejemplo, hablemos del primero, homologueo. Nosotros lo vamos a encontrar esa palabra varias veces, sobre todo en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la traducción de los 70. Pero también la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Si ustedes tuvieran la Biblia en griego,
y fueran al libro del Eclesiástico, que es escrito en griego, en el capítulo 4 y 26, por ejemplo, cuando se dice homologeo, se está hablando del acto a través del cual se confiesan o se expresan los pecados cometidos. O sea, en eclesiástico, homologeo es una confesión desde el profundo del reconocimiento que yo hago de mí mismo sobre aquello que en mi vida no ha funcionado. Entonces, piensen un poquito. Yo me examino para saber quién soy, para saber qué le digo. Pongámoslo en el ejemplo nuestro actual. Yo, antes de ir a la confesión, ¿qué hago? Me examino. Y cuando voy a la confesión, ¿qué hago? Confieso lo que he hecho. Entonces, si yo lo traslado a lo que está pasando acá, Juan, ¿qué está haciendo? Juan no está simplemente diciendo, Juan lo que está haciendo es primero examinarse para poder decir, yo no soy el Mesías, en palabras pobres. Si ustedes van más allá, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de homologueo, Hechos de los Apóstoles 7 y 17, homologueo, con homologueo se escribe una declaración solemne, algo que es creíble, algo que todos tienen que atender, como el curso que yo doy, todos tienen que atender porque todo lo que digo son declaraciones solemnes. Todos deberían estar muy atentos y no perdiéndose entre la imaginación y los recuerdos. Deberían estar presentes. Sí, eso es homologueo. Entonces, es como si Juan estuviera diciendo, miren, lo que yo voy a decir, entiéndanlo solemnemente, escúchenme bien, ya me examiné, se los voy a decir, pero, pero háganme caso, es lo que está intentando decir Juan el Bautista, no es un simplemente decir. Con solemnidad, casi que predicando, habiéndose revisado, él dice, ego hijo Cristo, yo no soy el Mesías. Una solemnidad que es inaudita. Y de hecho, si usted nos devolvemos otra vez a la Biblia, en Jeremías, en el capítulo 51-25, homologueo introduce un juramento, una promesa. Entonces, miren cómo es el campo donde funciona este verbo. Funciona como si fuera una confesión nuestra, como si fuera una declaración solemne, como si fuera una promesa, un juramento. O sea, no estamos diciendo, ah, no, yo no soy el Mesías. No, estamos diciendo algo que de verdad tiene un valor, una importancia. Y de esto entonces se deriva que el carácter de la respuesta que Juan el Bautista está dando en este momento, cuando afirma, yo no soy el Cristo, se trata de una declaración que es enfática, que es un reconocimiento, que no es un simple responder o decir a una pregunta. Y entonces a todos nosotros, el lector está queriéndonos llamar la atención, como poniéndolo en guardia ante la respuesta del Bautista. Esta respuesta no servía solamente para los sacerdotes y levitas, sino para cualquiera que leyera este evangelio de este siglo o de los primeros siglos. Si había todavía discípulos de Juan el Bautista que accedieran a este texto, tendría que escuchar a su maestro diciendo, yo no soy el Mesías, de forma solemne. Y el verbo homologueo, mire que está muy extraño porque se repite dos veces, que podría estar una sola y basta, ya entendimos que es la cosa, pero está dos veces, rodeando el verbo que coloqué abajito, el verbo arneomai. Y miren, el verbo arneomai significa negar, básicamente. Decir que algo no es cierto, rechazar algo, decirle no a alguien. Si yo junto la primera expresión con esta del negar, esto le está dando al verso como un tono de solemnidad único. Se vuelve una cosa como solemne. Y él confesó y no negó, y confesó. Él podría haber hecho lo contrario, pero simplemente él confesó, no negó. Esto es una idea de solemnidad. Yo no soy el Cristo. Esto expresa mucho carácter. Eso no es un simple no, es un yo no soy, que se emparenta con el yo soy de Jesucristo, con esa misma solemnidad. Cuando Jesucristo dice yo soy, a veces en este evangelio también lo introduce a través de una fórmula de solemnidad. Amén, amén, lego humin, en verdad les digo, ego, eimi, etcétera, etcétera. Aquí tenemos como esa contraposición, es un yo no soy
que el texto joánico ya había previsto en la poesía del lobo. Recuerden ustedes cuando en el versículo 8 se decía al respecto de Juan que no era aquel la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Entonces, este doble movimiento de negación y afirmación en la poesía se desarrollan aquí en la prosa, en la narración. Y entonces Juan responderá con negaciones a las distintas preguntas que le vengan formuladas por parte de los judíos, sea de los levitas y sacerdotes, sea de los fariseos. Y el mismo Juan con su boca confirmará lo que ya la poesía había previsto y podrá dar testimonio constatando la función, pues que la poesía le había dado a él. Él no es el Mesías, él es el testigo. Ahora, yo sí debo confesar algo también aquí con solemnidad, que el segundo homologesen no se encuentra en todos los manuscritos, pero esa versión repetida de homologesen tanto al principio como al final sí se encuentra en una serie de manuscritos que son los más verosímiles, pero otros manuscritos dijeron, no, esto es repetitivo, y bueno, lo quitaron. Es hipótesis mía, pero no se encuentra en ambos manuscritos. ¿Y cómo concluyo yo este ejercicio que estamos haciendo en el día de hoy? Mirando lo siguiente. Las preguntas van a continuar, pues porque luego de negar la identidad del Cristos, del Mesías, hay que tratar de verificar si no es el Cristos, debe de ser el personaje del cual depende el Cristos. Elías o un profeta. Realmente estos hombres están intentando descubrir quién es ese hombre que además está haciendo un acto que no es común, porque ese hombre se encuentra bautizando. Miren lo que dice el verso 22. Dijeron entonces a él, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado a ti. Tú que dices de ti mismo, eso lo encontramos nosotros ahí. Si no eres Cristos, si no eres Elías, si no eres profetas, ¿quién eres? ¿Y por qué? Bueno, ya veremos el por qué después. Y la expresión entonces permite lo que llamamos nosotros el encuentro de las voces. Ese encuentro de las voces que ya había quedado un poco presentado anteriormente, pero que ahora sí que es interesante. Él respondió, gofonemo ontos enteremo, euciúnate tenjodon curio jazoseipen, Esaías o profetas. Es decir, yo que soy, yo soy voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. A mí me gusta llegar a este punto. Yo no sé si ustedes en sinópticos hayan estudiado el significado de esta expresión que también se encuentra en los evangelios sinópticos. Voz del que grita en el desierto. Eso lo trae, por ejemplo, al principio del primer capítulo de Marcos. No sé si le habrán dedicado algún tiempo a estudiar el significado, el valor de eso. Porque si lo estudiaron, entonces yo paso a lo siguiente, no lo han estudiado. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante nosotros? Ante nuestra vista, la narración nos ha puesto en el encuentro en un escenario con diferentes voces que se encuentran. Primero, Juan el Bautista es la voz que prepara el camino de quien ha de venir. O sea, es una voz propedéutica. Dicha así las cosas, enreda mal la cosa. Porque profeta es palabra que significa también o que tiene como contenido eso del decir. Entonces, quienes interrogan a Juan, por el otro lado, también son levitas y sacerdotes que hacen de la voz del judaísmo, del mundo judío. Ambas voces que se vuelven para nosotros en este plano de la narración, se vuelven como la puerta de acceso a lo que va a suceder de ahora en adelante. ¿Y qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Va a suceder el encuentro y el desencuentro entre Jesús y su pueblo. Y concluyo. Entonces, el Evangelio propone que el testimonio de Juan revelará no solo quién sea él, sino quién es el sujeto de su predicación. Jesucristo, el Logos encarnado. Entonces, de esta misma situación se desprende algo interesante en esta narración, que Juan
puede identificarse, que Juan puede definirse solo cuando da su testimonio del Logos. O sea, quien sea él, Juan el Bautista, es resultado de quien sea Jesucristo. Ambas presentaciones, por tanto, son interdependientes. Y esa misma lógica va a suceder de ahora en adelante en los demás testimonios, que se van a dar punto de comunión o de reunión aquí en el cuarto evangelio. Y además, esa lógica deberá ser la lógica de cualquiera que se esté proponiendo ser testigo de Jesucristo. O sea, para que cada uno pueda decir quién es, debe responder a una pregunta todavía más esencial o a la pregunta fundamental. ¿Quién es Jesucristo? Si no sabemos quién es Jesucristo, yo no puedo decir quién soy.